Hola a todos, vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. El tema obligado es lo que está sucediendo a nivel mundial, el problema de la pandemia, el problema de la epidemia que está golpeando a todas las naciones, y todos nos preguntamos qué dice la Biblia al respecto. ¿Es esto un juicio de Dios? ¿Es algo hecho por el hombre? Y nosotros podemos encontrar en la palabra muchas cosas al respecto. Hoy vamos a estudiar algunas de las cosas que la Biblia dice, hablando de los juicios que Dios tiene hacia los hombres. Y vamos a empezar leyendo lo que dice en el libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice, voy a estar leyendo hoy la Biblia en la versión Dios habla hoy, 2002, por si ven el texto un poco diferente. Dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Aquí el Señor está enviando a uno de sus profetas a una ciudad para predicarles, decirles que están haciendo las cosas erróneamente, que hay maldad en sus corazones y que se arrepientan de su maldad. Conocemos esa historia que Jonás batalló para ir a ese lugar, finalmente fue y les predicó y la gente se convirtió y Dios evitó destruir esa ciudad por el momento, en ese tiempo, aunque tiempo después fue destruida porque volvieron a la maldad. Hoy es el caso, ese es el caso en los tiempos actuales. El hombre está en maldad, las naciones están en maldad, porque vemos que esta plaga viene para las naciones. Esta enfermedad no solo es a una ciudad, no solo es a una nación, sino es a nivel mundial. Y podemos ver que sí hay maldad en el mundo, se ha aumentado la maldad en los últimos tiempos y era momento de esperar un juicio de parte de Dios. Dios ha hablado por medio de profetas, ha dicho que debemos de corregirnos, debemos de dejar la maldad en nuestros corazones. A la iglesia le ha hablado que trabaje hablando, predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, para que la gente sea salva, para que la gente no sea víctima de los juicios de Dios. Nuestro trabajo está todavía corto, nos falta mucho por hacer y nosotros vemos esta consecuencia, ¿sí? Si nosotros vemos otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo en Génesis 18, versos 20 y 21. Dice, así que el Señor le dijo a Abraham, la gente de Sodoma y Gomorra tiene mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. ¿Qué hizo el Señor ahí? Fíjense lo que está pasando. Dice aquí, la fama de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mi presencia. Quiere decir que la noticia de la maldad de esas ciudades
llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios quiso constatar y constató si era verdad que la maldad de ese pueblo era tan grande. En esa ocasión, Abraham intercedió por ese pueblo, intercedió por Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la ciudad fue destruida. Esas ciudades fueron destruidas y otras ciudades que estaban alrededor fueron destruidas por la ira de Dios que fue desatada en esos lugares y desaparecieron completamente y nunca más se volvieron a levantar esas ciudades hasta la fecha. Vamos a ver lo que dice en Génesis 6, versos del 5 al 8. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. El Señor salvó a la humanidad por medio de Noé. Sin embargo, el resto de la humanidad se perdió. ¿Por qué? Porque había gran maldad en la humanidad. Y hoy podemos ver que el hombre está en gran maldad. Cada vez la maldad se aumenta. Vemos que las naciones están haciendo cosas que son contrarios a lo que dice la Biblia, contrarios al corazón de Dios. Se están estableciendo o legalizando la boda entre personas del mismo sexo, que es algo contrario al diseño celestial, al diseño de Dios. En el diseño de Dios hay un diseño de la familia. En el diseño de la familia está establecido que el matrimonio es varón y hembra. Desde el principio se estableció así. Varón y hembra los creó, y el matrimonio es varón y hembra. Y es parte del diseño de Dios y debemos de apegarnos a ese diseño. El hombre no puede decir que hay otro tipo de matrimonios, otro tipo de familias, que hay una diversidad de familias. Eso es satánico, eso no proviene de Dios. Y las naciones están promoviendo ese tipo de prácticas que son contrarias al corazón de Dios, y eso está llenando la copa de ira de Dios contra las naciones. Y vemos también que se legaliza el aborto, pretextando el derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo. Pero la mujer no solo decide sobre su cuerpo, sino sobre un ser vivo que está en su vientre. Está decidiendo sobre ellos cuando decide abortar. Entonces, eso en la Biblia se llama homicidio. Entonces, está legalizando el homicidio en este caso, ¿sí? Y esto también es contrario a la Biblia. Dice la Biblia que la sangre derramada contamina la tierra. Entonces, si nosotros vemos la contaminación que se está haciendo en la tierra, es enorme, y en las naciones. Si se está generalizando este tipo de leyes en los diferentes países, y es más, el país que no está haciendo este tipo de reglamentaciones es un país anacrónico que vive en el pasado, vive en la Edad Media, y no es modernista, no es vanguardista. En México se jacta de ser un país vanguardista, la Ciudad de México, por tener leyes vanguardistas en donde se autoriza el aborto, y se legalizan los matrimonios entre personas del mismo sexo, o los matrimonios diversos.
Entonces esa diversidad es algo que no es bíblico, y eso es maldad, eso son perversiones. Recuerden que la Biblia dice que no entrarán en los cielos quien se echa con varón. En el reino de los cielos no entrarán los afeminados, no entrarán los homicidas. Entonces tenemos que ver que como sociedad lo que estamos haciendo sea de acuerdo a los diseños celestiales, a los diseños de Dios, y no a los diseños del diablo, ¿sí? Entonces, esto está mostrando claramente que hay un aumento en la maldad, no solo en México, sino en las naciones, en todas las naciones. Y si Sodoma y Gomorra hicieron cosas que son abominables delante de Dios, y hubo juicio contra ellos, y hubo destrucción, y desaparecieron, lo que podríamos pensar y lo que podríamos esperar es que haya juicio también contra las naciones. Vamos a ver lo que dice la palabra en Lucas capítulo 17, versos 26 al 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en el que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay juicio de Dios, quiere decir que estamos cerca de la manifestación del Hijo del Hombre. Estamos cerca del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Está por venir. Ya las señales lo muestran. Podemos ver en la palabra que es claro que las señales de los últimos tiempos están presentes. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 24, donde el Mesías está hablando de los tiempos finales y está describiendo cosas que están sucediendo hoy. Vamos a leer a partir del verso 3. Dice: luego se fueron al monte de los olivos. Yeshua se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: dinos, ¿cuándo han de ocurrir esas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Yeshua les contestó: tened cuidado que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os asustéis, pues aunque todo esto ha de llegar, aún no será el fin. Nosotros podemos ver que ya han salido muchas personas que se han dicho ser el Cristo, ¿sí? Hay iglesias que se han levantado proclamando la venida de Jesús, la venida de Cristo, la venida del Mesías, y se han proclamado muchos ser el Mesías. Eso está manifiesto en la iglesia Creciendo en Gracia, por ejemplo. Se levantó una persona diciendo que él era Jesús, y bueno, torció las escrituras para justificar que él era, e engañó a mucha gente. Mucha gente fue arrastrada y fue llevada por esta iglesia.
que creció en gran manera en Estados Unidos, empezó, y en América Latina ya tenían muchas iglesias. Vemos también que dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Nosotros hemos estado en conflictos bélicos ya en los últimos años, empezando en Afganistán, tensiones muy fuertes entre Estados Unidos y Corea del Norte, por ejemplo. Están haciendo pruebas nucleares en Corea del Norte, pruebas nucleares, y ahora pruebas termonucleares en los últimos días. Esto quiere decir que ya tienen bombas de hidrógeno, ¿sí? Y esto hace que haya una tensión internacional. El conflicto bélico en Siria es notorio, el conflicto bélico en el que hay enfrentamientos internos entre el gobierno de Siria y grupos rebeldes que quieren quitar ese gobierno. Está allí metido Rusia, está Estados Unidos con tropas en Siria. Siria ha tenido conflictos con Turquía, con quien tiene frontera, y ha habido combates o ataques entre ellos. No se diga Israel. Israel continuamente está haciendo bombardeos en territorio sirio, porque en él se encuentran algunas organizaciones terroristas árabes que quieren destruir a Israel. Entonces Israel está haciendo ataques a lugares estratégicos de esos grupos terroristas para quitarles la capacidad bélica. Y vemos también conflictos en la India y Pakistán, que han tenido una disputa sobre un territorio, el de Cachemira, y ambos países tienen armamento nuclear. Entonces se amenazan constantemente con tener ataques de ese tipo. Entonces, cuando la palabra dice que habrá guerras y rumores de guerras, vemos que eso ya existe, ya es algo cotidiano, ¿sí? Dice después de esto: porque una nación peleará contra otra, y un país hará guerra contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Entonces, vemos que el hambre se está extendiendo en muchas partes del mundo, especialmente en África y algunos lugares de Asia, incluso algunos lugares de América. Se están extendiendo las hambrunas, y podemos prever que lo que viene ahorita por esta epidemia tan grande que hay es que haya mucha escasez, haya problemas económicos en muchos países. De hecho, podemos ver que ya muchos países han pedido recursos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para poder enfrentar esta epidemia, porque no tienen recursos. Han pedido miles de millones de dólares, muchos países. México aún no ha pedido, sin embargo, yo creo que pronto tendré que hacerlo, porque no tendremos los recursos para enfrentar esta situación. ¿Por qué? Porque la economía se detiene. Al establecer políticas de aislamiento, la gente no va a trabajar, los negocios se cierran, las empresas, las fábricas se cierran. Estaba escuchando hace unos días que de 12 plantas automotrices que hay en el país, 10 ya están en paro técnico. Quiere decir que solo 2 están operando ahorita todavía, pero pueden tener problemas por suministros. Posiblemente han decidido seguir trabajando porque todas las líneas de producción están robotizadas y la cantidad de personal que están utilizando es pequeño. Sin embargo, la cadena de suministro se detiene porque toda la materia prima, las piezas
no las fabrican en las plantas automotrices, ellas ensamblan solamente. Entonces, si se detienen las fábricas de las piezas automotrices, llantas, etcétera, entonces las plantas no pueden seguir operando, tienen que parar. Y en este mundo globalizado se están cerrando fronteras, y eso quiere decir que todos los insumos y materias primas que son necesarias en algunos procesos industriales no están llegando a los lugares donde se requieren. Entonces esas plantas tienen que cerrar. En el caso de México, el mayor número de la población son personas de bajos recursos que viven prácticamente al día, se está diciendo en las noticias, y lo sabemos. La mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, o son pymes, o son MIPYMES, micros y pequeñas empresas, y no son capaces de soportar parar mucho tiempo por los costos fijos, rentas y demás, y no pueden soportar mandar a los empleados a sus casas manteniendo los salarios sin tener ingresos. Entonces eso va a implicar que va a haber muchas pequeñas y medianas empresas y microempresas que van a desaparecer, van a cerrar, y mucha gente va a quedar sin tener forma de comprar alimentos. Entonces, en México y en otros países, los gobiernos van a tener que hacer algo al respecto, van a tener que dar alimentos. Recuerden que esta epidemia no se va a resolver en 15 días ni en un mes, es algo que va a un año o más. La perspectiva de tener una vacuna para el coronavirus es de 18 meses. En un panorama optimista, en 18 meses habrá una vacuna. Ahorita hay mucha investigación al respecto, pero por todos los protocolos médicos, de pruebas, de seguridad y demás, lleva a periodos de no menos de 18 meses para tener una vacuna que pueda ser viable y pueda ser fabricada masivamente para combatir la epidemia o la enfermedad, para que la gente no se contagie y para que la gente sea sanada. Entonces, esto va a implicar que las naciones van a tener que invertir recursos para que la gente no muera de hambre. Nosotros podemos, quiero que veamos lo que dice la palabra sobre estos juicios. Vamos a ver en Jeremías capítulo 25, versículos 31 al 33. Dice: el estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor ha de abrir un proceso contra las naciones. Hago un paréntesis. Recuerdan que el Eterno le dijo a Abraham que él había escuchado de la maldad de Sodoma y Gomorra. Es algo similar. Dice: el estruendo de la maldad que está creciendo en el mundo llega hasta el extremo de la tierra. Vuelvo a leer lo que dice aquí. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor ha de abrir un proceso contra las naciones. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. El Señor Todopoderoso dice: la calamidad va a llegar a una nación tras otra. Una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra. Los que el Señor haga morir aquel día quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie llorará por ellos, nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos. Quedarán tendidos en el suelo
como estiércol. Nosotros podemos ver en las noticias lo que hoy está ocurriendo, que en Estados Unidos, en Nueva York, el número de cadáveres que están saliendo de los hospitales no tienen dónde ponerlos. Están llevando camiones frigoríficos a los hospitales para llenarlos de cadáveres y están poniendo tiendas en lugares abiertos, toldos, para poner en el piso, en la calle, los cadáveres, porque no hay dónde ponerlos. En Rusia sacan camiones militares repletos de cadáveres, llevándolos a lugares a donde depositarlos. En Italia sucede algo similar. El número de cadáveres es ya inmanejable. Y la palabra es clara. Lo acabamos de ver, es muy clara. Esto es profético, está ocurriendo ya, y esto solo, dice la palabra, es principio de dolores. Vienen cosas muy fuertes. Vienen pestes, vienen enfermedades, viene cosas tremendas que van a estar ocurriendo en el mundo. La crisis económica que se avecina es algo que va a dar pie a que se empiecen a desencadenar las profecías de los últimos tiempos sobre el anticristo y la bestia, ¿sí? Nosotros podríamos decir, bueno, dice la Biblia que la bestia va a gobernar todo el mundo. ¿Cómo es posible que una persona pueda gobernar todo el mundo en estos momentos? Es imposible que todas las naciones se unan o desaparezcan como naciones para abrir paso a un gobierno mundial. ¿Será posible crear un gobierno mundial en estos tiempos? ¿Es momento en el que eso ocurra? ¿Puede suceder? Nosotros vemos que lo que está sucediendo en el mundo, en el tema financiero, lo que está sucediendo en las finanzas de los países es tremendo, porque se están ya endeudando, están obteniendo créditos para poder cubrir lo que ahorita están viviendo. Sin embargo, lo que viene es aún mayor, lo que va a implicar un endeudamiento que van a tener que hacer, porque la gente se va a estar muriendo de hambre. Van a tener que comprar alimentos, van a tener que comprar equipos médicos, comprar medicinas, para poder atender a su pueblo, a sus pueblos. Y esto va a llevar a que los países queden hipotecados. Y cuando eso ocurre, los países quedan a merced de quien tiene esas hipotecas. Quiero que vayamos a ver un ejemplo bíblico de una situación de este tipo. Esto está en Génesis capítulo 47. En Génesis capítulo 47, a partir del verso 13, vamos a leer hasta el verso 26. Dice así: en ninguna parte del país, este pasaje habla del periodo en el que José gobernaba en Egipto, después de que vino el periodo de vacas gordas y empezó la hambruna, el periodo de vacas flacas. Empiezo. En ninguna parte del país había trigo, y el hambre aumentaba más y más. Tanto en Egipto como en Canaán, la gente se moría de hambre. José recogió todo el dinero que los de Egipto y los de Canaán le habían pagado por el trigo comprado, y lo guardó en el palacio de Faraón. Cuando ya no quedaba dinero
ni en Egipto, ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José: danos comida, no es justo que nos dejes morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero. Eso es algo que va a pasar, la gente se va a quedar sin dinero y va a exigir al gobierno que le dé de comer, que le dé comida. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, la gente va a quedar desempleada, las empresas van a quebrar, y si esto se prolonga demasiado, ¿sí? Si esto sigue por muchos meses, los pequeños negocios, aún medianos, no van a tener la capacidad de seguir sustentando o pagando sueldos a los empleados sin tener ventas. Y la gente no va a comprar otra cosa más que comida, que es lo principal para poder sobrevivir. Entonces el dinero se va a acabar y van a exigir, van a pedir al gobierno que les dé de comer. Dice entonces: cuando ya no quedaba dinero, ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios fueron a decirle a José: danos comida, no es justo que nos dejes morir de hambre, solo porque ya no tenemos dinero. José le respondió: si ya no tenéis dinero, traed vuestros animales y yo os los cambiaré por trigo. Los egipcios llevaron sus caballos, ovejas, vacas y asnos a José, y a cambio de ello José les dio trigo durante todo aquel año. Pero pasó el año, y al año siguiente fueron a decirle a José: no podemos negarte que ya no tenemos dinero. Además, nuestros animales ya son tuyos. No tenemos otra cosa que darte, a no ser que nuestras tierras y nuestros propios cuerpos. Cómpranos a nosotros mismos y a nuestras tierras a cambio de trigo. Seremos esclavos del faraón y trabajaremos nuestras tierras para él, con tal de que nos des semilla para que podamos vivir y para que la tierra no se eche a perder. ¿Por qué has de dejarnos morir junto con nuestras tierras? Entonces José compró todas las tierras de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron sus terrenos obligados por el hambre. Así la tierra pasó a poder del faraón, y los egipcios fueron hechos esclavos en todo el país de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los de los sacerdotes, porque el faraón les daba cierta cantidad de trigo, así que no tuvieron que vender sus terrenos porque comían de lo que faraón les daba. Luego José dijo a la gente: ahora vosotros y vuestros terrenos pertenecéis al faraón, pues yo os he comprado para él. Aquí tenéis semilla para sembrar la tierra, pero habréis de entregar al faraón la quinta parte de las cosechas. Las otras 4 partes serán para que sembréis la tierra y para que comáis vosotros, vuestros hijos y todos los que viven con vosotros. Ellos contestaron: tú eres muy bondadoso con nosotros, pues nos has salvado la vida. Seremos esclavos de faraón. Así José puso por ley en toda la tierra de Egipto, que toda la tierra de Egipto entregara a faraón la quinta parte de las cosechas. Esta ley todavía existe, pero los sacerdotes no tienen que pagar nada porque sus tierras nunca llegaron a pertenecer a faraón. Entonces, aquí lo que vemos es que toda la gente va a perder todo lo que tiene, va a entregar, a deshacerse de todo lo que tiene para poder conseguir dinero, para poder conseguir alimentos a costa de lo que sea. Y no solo las personas con respecto al gobierno, sino las naciones. Las naciones van a tenerse que hipotecar y vender con tal de que la gente pueda sobrevivir, de tener recursos, de tener alimentos para alimentar al pueblo. Es exactamente igual lo que se prevé con toda la situación que podemos ver que está ocurriendo en el mundo, en las diferentes naciones. Esto es muy grave
porque mucha gente va a morir, mucha gente va a quedar tendida en la calle. Si ahora está quedando la gente tendida en la calle, ahora la gente es puesta, los cadáveres son puestos en las calles, en las banquetas, en los parques, porque no hay dónde ponerlos, como leímos en Isaías, en Jeremías. Lo que viene va a ser mucho más tremendo de lo que está sucediendo. Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué es lo que qué esperamos de todo esto? ¿Cuál es nuestra posición con respecto a todo lo que está sucediendo? Nosotros podemos decir, bueno, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, así es que yo puedo seguir mi vida normal. La Biblia dice que nosotros no debemos tentar a Dios. Nosotros debemos ser prudentes en lo que hagamos y hacer las cosas que Dios dice. Nosotros no debemos dejar de predicar la palabra. Dice, de hecho lo menciona en Mateo, que la palabra de Dios en esa situación será predicada en todo el mundo. Y nosotros debemos seguir haciendo eso. Sin embargo, debemos ser prudentes, debemos cuidarnos, debemos protegernos. Quiero leer lo que dice Isaías 26, versos 20 y 21. Dice, ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, porque el Señor va a salir de su palacio para castigar por sus pecados a los habitantes de la tierra, y la tierra no ocultará más a sus víctimas, sino que dejará ver los crímenes cometidos por ella. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que nosotros nos guardemos, nosotros tengamos cuidado, que nosotros nos cuidemos, que seamos prudentes, pero nosotros debemos seguir hablando del reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir hablando de todas estas cosas para que la gente se arrepienta, para que la gente se acerque a Dios, para que la gente reciba a Yeshua como su Salvador, para que la gente llegue a los pies del Cordero y pueda ser salva. También podemos ver que Dios guardó a su pueblo cuando fue el tiempo de las vacas flacas. Recuerden que los hermanos de José fueron a Egipto a comprar trigo y encontraron allí a José. José lo que hizo fue llamarlos y decirles, vénganse a vivir conmigo, vénganse a esta tierra donde hay alimento, vayan por mi padre y tráiganlo, y traigan a sus familias, a sus esposas y a sus hijos y a sus siervos, y vengan a este lugar, yo los voy a recibir aquí. Y fueron por Israel y vinieron nuevamente a Egipto con José. Y vamos a leer lo que dice Génesis 47, versos 5 y 6. Dice, entonces Faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a reunirse contigo. La tierra de Egipto está a su disposición. Dales la región de Gosén, que es lo mejor del país, para que se queden a vivir allí. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos al cargo de mi ganado. Luego en el verso 11 y 12 dice, y José les dio terrenos en la mejor región de Egipto, para que vivieran en ella, tal como el faraón había ordenado. Así su padre y sus hermanos llegaron a poseer terrenos en la región de Ramsés. Además, José proveía de alimentos a todos sus familiares según las necesidades de cada familia. Entonces, a pesar de que había escasez en todo Egipto, el lugar que les dio Faraón, el lugar que les asignó José,
a todos sus hermanos y a su padre fue en la tierra de Gosen, en la tierra de Gosén, que corresponde al delta del Nilo. Es la única parte en donde se podía cultivar en los tiempos de sequía. Cuando no había lluvias, en ninguna otra parte, solo en las proximidades, en los lugares cercanos al Nilo, podía sembrarse. Y en el delta del Nilo. En todo el delta del Nilo era fértil, aunque hubiera sequía, porque el agua fluía, venía desde el centro de África a desembocar al mar Mediterráneo en ese lugar, y esa parte es fértil hasta ahora. Si nosotros buscamos en Google Earth esa región y vemos fotos satelitales del norte de Egipto, podemos ver lo fértil que es el delta del Nilo. Véanlo, búsquenlo y véanlo. Y ese es el lugar que se le dio a Israel. Y nosotros somos hoy Israel. Entonces, en este periodo, en este tiempo, Dios tiene misericordia de nosotros y nos va a dar la tierra de Gosen, donde nosotros vamos a tener sustento, vamos a estar cubiertos, vamos a estar bajo la mano de Adonai Jireh, porque Él es nuestro proveedor. Amén. Entonces, la mano de Dios nos va a sostener como su pueblo, como Israel, en este tiempo de escasez, en este tiempo de hambre. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Cada familia debe clamar a Dios, debe clamar al Eterno, y vamos a obtener su respuesta, porque nosotros somos su pueblo y vemos en esta palabra que Él guardó a su pueblo. Si leemos ahora Génesis 47, verso 27, en ese mismo capítulo, después de que habla de que todo Egipto pasó a manos de Faraón, incluso las tierras y aún los mismos egipcios, encontramos este versículo que dice: los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la región de Gosen y allí llegaron a ser muy numerosos. Lógicamente, la tierra que ellos tuvieron no pasó a manos de Faraón, esa permaneció en las manos de Israel. Los israelitas fueron guardados por la mano poderosa de nuestro Dios, del Eterno, de El Shaddai, el Todopoderoso, y Él cubrió todas las necesidades de su pueblo. Y nosotros no solamente vamos a estar esperando encerrados a que pase todo esto, ocurra todo esto, sino nosotros debemos de hacer las cosas que el Eterno nos ha dicho. Regresemos otra vez a lo que dice Mateo 24, donde nos quedamos, en el verso 7, dice: porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Sin embargo, todo eso apenas será el comienzo de los sufrimientos. Os entregaréis para ser maltratados y os maltratarán, y todo el mundo os odiará por causa mía. Entonces muchos perderán su fe y se odiarán y traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente. Aumentará tanto la maldad que el amor se enfriará en la mayoría, pero el que permaneciere hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino, el evangelio del reino, se anunciará en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. Ahora, ¿quién hablará del evangelio? ¿Quiénes son los que se mantendrán firmes?
los que sean realmente hijos de Dios, los que conozcan de la palabra, los que sepan de todas estas profecías y los que sepan que a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que esté pasando, nosotros estamos en la mano del Todopoderoso. Y nosotros, como pueblo de Dios, nosotros somos los que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir llevando la palabra del Evangelio del reino a todas las personas que estén a nuestro alrededor y aún a las naciones, por todos los medios. Ahora tenemos medios que nos permiten llegar al mundo completo y vamos a estarlos usando porque queremos hacer las cosas que el Eterno ha puesto en nuestro corazón para llevar el Evangelio a toda criatura, para llevar el conocimiento de la palabra a todo el mundo, y porque la voluntad de Dios es que todos se salven y nosotros vamos a hacerlo. Al decir nosotros, me refiero a mí, a mi casa y a todos los que están viendo este video. Amén. Entonces todos tenemos que trabajar. En la Biblia encontramos eso, encontramos algo donde diga que alguien tiene que interceder por las naciones, interceder en los momentos de plaga, en los momentos de enfermedad, en los momentos de mortandad. Claro que sí. Eso lo encontramos en Números, capítulo 16, cuando el pueblo se levantó a murmurar contra Moisés, en una de las tantas veces que el pueblo se levantó a murmurar contra Moisés. Vamos a leer Números 16, del 41 al 48. Dice así: Al día siguiente, todo el pueblo de Israel empezó a hablar contra Moisés y Aarón. Decían: estáis matando al pueblo del Señor. Y todos se arremolinaban alrededor de Moisés y Aarón, pero ellos se dirigieron a la tienda del encuentro. En aquel momento la nube la cubrió y se apareció la gloria de Dios. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda del encuentro, y el Señor dijo a Moisés: apartaos de toda esa gente, que la voy a destruir en este momento. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. ¿Qué quiere decir? Que se postraron delante de Dios para orar e interceder por todo el pueblo. Y Moisés dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. La plaga ya comenzó. ¿Ya comenzó la plaga?, preguntaría yo. Aarón hizo lo que le dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya estaba haciendo estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo. Luego se colocó entre los que ya habían muerto y los que todavía quedaban con vida, y la plaga se detuvo. ¿Qué quiere decir poner incienso? El incienso significa intercesión. Y Aarón lo que hizo fue que se colocó entre los vivos y los muertos. Cuando la plaga venía hacia ellos, ¿sí? Iba avanzando la plaga, la muerte, el ángel de la muerte en esa ocasión iba matando gente. Entonces él se interpuso en el camino del ángel de la muerte, se puso entre los vivos y los muertos, y puso el incienso, pidió perdón por el pueblo, y la plaga se detuvo. Una mortandad muy grande hubo esa vez. Pero
se detuvo la plaga por la intercesión. ¿Por la intercesión de quién? Del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? ¿Quién representa? A nosotros, porque Dios nos ha levantado como sacerdotes, como reyes y como sacerdotes. Entonces nuestro trabajo, nuestra labor, en este caso la sombra profética que vemos aquí es que Moisés representa a Yeshua y Aarón representa a su pueblo y nosotros somos su pueblo. Entonces a nosotros nos toca interceder, a nosotros nos toca ponernos en la brecha, a nosotros nos toca orar, a nosotros nos toca enfrentar al ángel de la muerte. Y si nosotros lo hacemos, la plaga cesará y la muerte parará. La matanza parará. Entonces, todos nosotros debemos de considerar esto, debemos de estar orando, no dejemos de orar. Todos los días estemos orando, reflexionen todo esto, escúchenlo varias veces, véanlo en sus Biblias, vean diferentes versiones y vean lo que está sucediendo y todo esto está por pasar, todo esto está pasando y todo esto va a pasar. Quiero, antes de terminar, hacer una oración por todos ustedes y por todo lo que está pasando. Señor, delante de tu presencia, Padre, inclinamos el rostro, inclinamos nuestras vidas, inclinamos nuestro corazón. Y te pedimos, mi Dios, que nos utilices a tu pueblo, Señor, para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio a todos los que no te conocen, a todos los que no conocen a nuestro Mesías, a todos, Señor, los que no han alcanzado la salvación. Papá, permite que podamos hablar, que podamos tener y usar, Señor, los recursos tecnológicos y todos los recursos que están a nuestra mano, Señor, a nuestra disposición, para extender el Evangelio, para extender y establecer el reino de los cielos, en donde estamos, Señor, y aún más allá. Que tu palabra, Señor, sea extendida y que podamos, Señor, rescatar a muchos, Padre, que podamos rescatar multitudes, que seamos, Señor, un martillo en tu mano, Señor, que derribemos las murallas que el enemigo ha levantado, Padre, para que la gente no te conozca, no conozca a Yeshua, y que sean derribadas esas murallas, Padre, y que podamos, Padre, rescatar muchas almas para el reino, Señor. Danos la sabiduría, danos las fuerzas, danos, Señor, los recursos que necesitamos para ello. Y te damos gracias, papá, porque como acabamos de estudiar, Señor, tú guardaste a tu pueblo en la hambruna, tú guardaste a tu pueblo, Señor, en la peste. Tú guardaste a tu pueblo, Señor, en las plagas de Egipto. Y tú, Señor, los levantaste. Tú los levantas y tú, Señor, los provees de todo lo que necesitan. Te damos gracias y te alabamos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso y te pedimos que tu misericordia sea derramada sobre tu pueblo y sea derramada no solo sobre tu pueblo, sino sobre las naciones. Te pedimos por las naciones, te pedimos, Padre, que detengas, Padre, el juicio contra las naciones. Te pedimos, Padre, que hagas entender que la maldad que se ha levantado, Señor, en las naciones es algo, Padre, que llena tu copa de ira y que la copa de ira será derramada, Padre, en algún momento, pero permite, Señor, que tu pueblo pueda, Señor, levantarse en intercesión por las naciones, Padre, y poder rescatar, Padre, a todos los que sea posible, mi Dios, a todos los que está escrito, Señor, desde la fundación del mundo, que serán herederos de la salvación. Te damos gracias, te damos a ti toda gloria, toda honra, a tu nombre, al nombre Kadosh y a nuestro Mesías. Baruch Hu. Bendito sea, Señor, nuestro Mesías, bendito sea tu nombre, y te damos gloria, honra, alabanza, honor, poder y loor desde ahora, Padre, y hasta la eternidad, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Estén atentos para
el próximo estudio que pronto haremos para seguir alimentándonos de la palabra y fortaleciéndonos. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Yeshua. Hasta luego.